Bienvenidos. Hoy les traemos las noticias más relevantes de Ecuador. Exploraremos los desarrollos recientes y cómo estos están afectando al país. No se pierdan nuestro análisis completo. Veamos a continuación. Entre sus propuestas yo veía en redes sociales y en diferentes espacios que, por ejemplo, le veía a usted que hablaba que por cada joven que contrate una empresa por un año, el Estado le pagará el 50% del salario. Le consulto, ¿cómo recuperar esa inversión a futuro? Porque estos pagos de estos salarios obviamente saldrían del gasto público. Bueno, no es un gasto, ¿no? En primer lugar es una inversión, porque el momento en el cual usted contribuye con la mitad del salario a una empresa, esa empresa evidentemente va a contratar a gente que pueda ayudarle a producir más. Entonces tiene que ver con un aumento de producción. Ese aumento de producción normalmente se convierte en ventas. Esas ventas se convierten en impuestos, usted recupera. También una empresa que contrata más trabajadores normalmente tiene más ganancias al año. Eso implica más impuesto a la renta, usted recupera. Pero ese joven tiene un elemento crucial. Uno, va a ser un agente de consumo, va a consumir. Y segundo, va a tener experiencia laboral. Por lo tanto, va a ser un ente productivo que no va a tener estos problemas, por ejemplo, de migración, que significan también un costo para el Estado. Entonces, no hay que ver solamente el tema contable, sino hay que ver el aspecto económico y el beneficio económico que al final del día tiene mucho más saldo positivo que la asignación de gasto que puede significar esta política. Y con esta iniciativa, en este caso, ¿tienen alguna cifra específica de cuántos jóvenes se beneficiarían? Dado de que en un primer momento esta política inmediata de empleo emergente se orienta a lograr al menos 20,000 jóvenes en esta situación. Va a depender, por supuesto, de que tengamos una economía otra vez dinámica, porque las empresas están decaídas en el Ecuador. La producción está decaída. El año 2024 seguramente vamos a cerrar con un menos 3.5% de crecimiento. Menos 3, una caída. Entonces, tampoco las empresas en este momento están en una situación boyante y por lo tanto hay que apoyarles para que vuelvan a surgir. Economista Borja, y usted ha mencionado precisamente de que la economía pues necesita ser más dinámica, que las empresas están atravesando por momentos difíciles también por la crisis energética que vivió el país. ¿Cómo lograr llegar a estos acuerdos con estas empresas precisamente para que logren contratar a estos jóvenes y sean parte de las iniciativas que ustedes proponen en caso de llegar a Carondelet? Bueno, en primer lugar, aquí la idea es recuperar la capacidad empresarial que tiene nuestro país. Muchas empresas han cerrado o simplemente han disminuido su producción o su inversión, muchas. Algunas de ellas incluso ya definitivamente han quebrado por condiciones no solo económicas, sino también de inseguridad. Hay empresas que han salido, comerciales sobre todo, de provincias y ciudades que son muy violentas, pero masivamente. No me refiero a una o dos experiencias, sino a muchas. Entonces hay que generar primero este contexto en el cual paremos la agresión contra las empresas, que es una agresión de todo estilo, de inseguridad, de economía, de exceso de trámites burocráticos, de inseguridad jurídica, física. Entonces, parar esta agresión, generar un contexto en el cual pueda volver a ser interesante para las empresas producir en el Ecuador, y en ese contexto, entonces sí, va a calar una política de apoyo laboral, porque obviamente cualquier empresa quiere que se le apoye con la mitad del salario de un nuevo trabajador. Y usted ha mencionado algo muy importante y ha señalado en este caso la necesidad de crear un escenario interesante para que se invierta en Ecuador. También cómo va a ser este tema para generar este ambiente propicio para la inversión también extranjera en nuestro país. Básicamente hay que recuperar la inversión nacional. El grueso, pero por supuesto, porque el grueso, lo fundamental, lo más importante de la inversión que tiene el Ecuador es la inversión nacional. Siempre ha sido así. Y esa inversión nacional es la que ha dejado de invertir en el Ecuador. Ya tenemos 3 semestres consecutivos, probablemente 4 con el final del año, en el que ha caído la inversión. Y esto es antes de los apagones. Entonces, después de los apagones, imagínese usted, con una crisis energética. Lo primero que hay que recuperar es la atractividad del Ecuador para la propia inversión nacional. La inversión nacional dinamiza la economía porque conoce el país, conoce las reglas del juego, conoce la cultura, conoce cómo se mueven los consumidores, los mercados, etcétera. Es la inversión más importante para el país y a esa es a la que principalmente hay que atraer. Y hablando de la crisis energética, también pasemos de inmediato a este tema. ¿Cómo ustedes abordarían de manera eficiente pues la crisis energética que vive el país? Hace poco los ingenieros de Pichincha brindaban una rueda de prensa y señalaban que esta crisis energética no se ha vencido en su totalidad e inclusive alertaban de posibles apagones en abril si no se tomaban medidas urgentes. ¿Cómo harían ustedes para que esta historia no se repita cada año, en cada estiaje? ¿Cómo harían? Mire, yo tuve una reunión muy productiva con los ingenieros eléctricos
el gremio aquí en Pichincha, y estuvieron también los ingenieros electrónicos, y pudimos ver que aquí el problema es un problema, sí, de cambio climático, de estiaje, de falta de lluvias, pero sobre todo es un problema de eficiencia. Es un problema de no haber aplicado el plan maestro de electricidad. Es un problema de no haber acudido a personas que tienen conocimiento suficiente, como son los ingenieros eléctricos. Ahí me mostraron una cantidad de medidas de emergencia que hubieran podido ser aplicadas y evitar los apagones. Ahora, claro, con un gobierno que sí tiene como objetivo aumentar la generación de electricidad, mejorar la transmisión y acudir a la gente que sabe, nosotros pensamos que en poco tiempo podemos hacer frente a esta crisis. No es inmediato, y eso es importante también decirle a la ciudadanía. No es que de un día para otro usted puede reconstruir un déficit de energía que ya va por el 35% o más, no es así. Pero sí desde el primer día empezamos a trabajar con gente que conoce, diversificamos las fuentes de generación hidroeléctrica, termoeléctrica, fotovoltaica, eólica, geotérmica, energía generada con gas. Entonces usted tiene ya un menú para hacer frente a la crisis. Y si es necesario comprar energía durante un primer momento, comprarla en condiciones de honestidad, pues. No va usted a dar un adelanto de 69 millones como le dieron a Progen, que se llevó la plata y nunca vinieron los equipamientos eléctricos. Entonces, si hay un plan para enfrentar lo que sí va a ser real, que es una crisis que continúa, porque esto no se ha acabado aquí. Y precisamente los ingenieros de Pichincha habían señalado que ellos habían presentado un pliego con recomendaciones para que el gobierno las acoja, pero no las había acogido. Ellos están también con esta esperanza de que los candidatos presidenciales, o quizás hay una segunda vuelta, pues en este caso acojan cada una de las peticiones. Es decir, ustedes van a trabajar de la mano con expertos como los ingenieros del Colegio de Pichincha para hacerle frente a esta crisis. Absolutamente sí. De hecho, como le dije en esta reunión, que además fue muy productiva, pude ver la cantidad de propuestas que tienen, además muy elaboradas, con mucho conocimiento, con gran experiencia técnica, aplicables completamente. Es gente que ha estado en la acción, no es solamente gente teórica, sino gente que sabe cómo hacerlo. Economista Borja, y también a propósito de que estamos hablando de la crisis energética, mucho se ha cuestionado durante el actual gobierno la presencia de quienes son cabezas de las carteras de Estado, de los ministros y demás. Inclusive ya algunos candidatos presidenciales pues han señalado que tienen a las personas idóneas para hacerse cargo de cada una de las carteras de Estado. ¿Ustedes también ya tienen pensados quiénes van a estar al frente de estos ministerios estratégicos como el Ministerio? En muchos casos sí, pero vale la pena decirle algo. Acá vamos a recuperar el mérito. Es decir, al frente de las instituciones del Estado va a estar gente que tenga el mérito para estar. No solamente porque fue compañero de colegio, porque es una chica que le gusta al presidente, no. Gente que tenga el mérito para estar en las carteras de Estado y que contribuya desde ese puesto tan importante al país. Porque mire, corrupción es tanto llevarse la plata como aceptar un puesto para el cual uno no está preparado. Porque eso significa que está siendo pagado con plata de los ecuatorianos. Y eso también es corrupción. Pasemos de inmediato a otro tema y hablemos sobre la crisis de seguridad que atraviesa nuestro país, que también ha estado presente en esta entrevista que hemos mencionado, pero ya abordarla un poco más al fondo. El narcotráfico en Ecuador se ha entrelazado con la violencia, con el crimen organizado. Vemos sicariatos todos los días en el país. ¿Cómo plantean ustedes abordar no solo los síntomas, las causas de la violencia, las causas estructurales de la violencia, sino también la falta de oportunidades que muchas veces pues tiene esa relación con la crisis de inseguridad? ¿Cómo planean abordar ustedes este tema? Bueno, entre los fracasos más visibles de la propuesta de Noboa está el tema de la seguridad. El mes de enero cerró siendo el mes más violento de la historia nacional. Más de 700 homicidios violentos, ¿no? O sea, es una cifra alarmante. Es, creo que casi un homicidio por hora, una cosa así bárbara, ¿no? Y él había hablado de que conocía el tema y que lo iba a parar. No se ha parado. Al contrario, se han aumentado, tenemos extorsiones, tenemos vacunas, secuestros, homicidios. Es una situación de desastre nacional, de emergencia nacional. Hay penetración de bandas criminales en provincias donde normalmente no estaban, por ejemplo la provincia del Tungurahua, es alarmante eso. Y nuestro plan contiene al menos 5 pilares básicos. El uno es usar la fuerza del Estado. En conclusión, la violencia y el crimen organizado se han convertido en una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos, con un incremento alarmante de homicidios en las principales ciudades del país. La respuesta gubernamental debe ser firme y coordinada, con medidas que combinen el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y la implementación de programas de prevención social. Sin una estrategia integral, Ecuador corre el riesgo de convertirse en un estado con problemas de gobernabilidad aún más profundos. Gracias por acompañarnos en este repaso de las noticias más importantes.
Recuerda que en estos momentos mantenerte informado es esencial. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video para que más personas conozcan lo que está sucediendo en nuestro país. Nos vemos en la próxima entrega con más noticias de impacto. Hasta pronto.